Amén. Vamos, póngase de pie, familia, y vamos a celebrar a Jesús por su bondad. Los que esta mañana con gozo y alegría, por favor, identifíquense en dónde están. Come on. Celebra la bondad de Dios. Hoy estamos casa llena, porque no solamente estamos celebrando, familia, un domingo más a Jesús. Estamos celebrando que este domingo habrá personas que estarán invocando el nombre de Jesucristo por el bautismo. Familia, estarán llevando pública su declaración de fe y estarán bautizándose en ese día. Así que ¿por qué no celebramos a esas personas? Vamos, celebra que habrá gente que estará arrebatando el reino de los cielos. Valientes. Qué bendición hoy este día. Una vez más queremos darle la bienvenida a nuestra audiencia en línea, nuestro campus en Acuña. Vamos, celébralo familia, vamos, celébralo. Qué gusto este día, familia, hoy estar por acá. Queremos celebrar hoy la temporada de Navidad. Es el primer domingo de diciembre y es una bendición tener a cada uno de ustedes hoy aquí. Si esta es tu primera vez con nosotros o tienes años ya con nosotros, quiero decirte este día, tú eres una persona que perteneces en este lugar. Esta es tu casa, somos tu familia. Este es un lugar donde puedes respirar, donde puedes encontrar sanidad, donde puedes encontrar a Cristo, y sobre todo es un lugar donde puedes vivir una vida en victoria, familia. Una vida que reine Jesús en ella y que no haya nada que tú no puedas sobrepasar en el nombre del Señor Jesucristo. Al entrar a esta temporada maravillosa de Navidad, familia, mi oración, mi sencilla oración es esto: es que nosotros podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta temporada, que podamos experimentar su presencia, su amor, su gracia, y que su paz venga a reposar sobre nuestros corazones. Paz que sobrepasa todo entendimiento, produciendo hacia nosotros un gozo que nos da a nosotros su fortaleza, que su presencia nos pueda envolver en esta temporada, familia, donde podamos sentir que sí, lo mejor está por venir. Así que hoy te quiero dar gracias por estar aquí hoy este día. Gracias por celebrar con nosotros juntos esta temporada de Navidad. Dile al que tienes a la derecha: me da gusto verte hoy aquí este día. Yo creo, familia, con todo mi corazón que Dios tiene algo fresco, algo poderoso, algo personal para nuestra vida hoy, y por eso vamos a entrar a la palabra del Señor hoy este día. Quiero hablar del tema titulado Nació para reinar. Diga conmigo: nació para reinar. Nació para reinar. Hay una paradoja, familia, en lo que es la Navidad. Hay una paradoja en lo que es la Navidad. Y hoy, este momento, quiero que estemos conscientes que hay partes en las Escrituras donde te frena inmediatamente y te impacta. Momentos donde Dios no solamente habla, sino que te impacta de manera impresionante. Y creo definitivamente que la Navidad es uno de esos momentos. No porque, familia, no porque sea algo extraordinario, sino que ¿sabes por qué? Porque tú y yo vivimos en un mundo, familia, que está esperando que Jesús llegue en un trono, y sin embargo vemos que Jesús llega en un pesebre. Es un momento que debería de estar envuelto con majestad y envuelto con realeza. Sin embargo, Navidad está envuelto con pañales, con paja, en un pesebre. De antes que viniera la corona a la cabeza de Jesús, vino un pesebre. Antes que pudieran viajar reyes a venir a visitarlo, vinieron precisamente animales a contemplar a Jesús, porque no vino con poder, vino con vulnerabilidad, no con majestad, sino con mansedumbre. Y si no estamos, familia, cautelosos, podemos perdernos lo que es lo brillante de la historia de Navidad, donde Jesús no solamente vino, sino cómo vino hacia nosotros. ¿Por qué? Porque la manera en cómo entra Jesús a este mundo habla a nuestro corazón. Así que hoy quiero invitarte, así como estás de pie, que vayas conmigo al profeta Isaías, capítulo 9, versos 6 y verso 7, donde podemos ver Dios predicando su llegada, de que su gloria no necesita un palacio, su poder no necesita protección, su propósito no necesita permiso, y la manera en cómo Jesús reina desafía la lógica de la humanidad. Hoy el versículo clave está escrito donde el profeta está profetizando 700 años antes que Jesús viniera a la tierra, y dice el profeta de esta manera: porque nos ha nacido un niño. Diga conmigo: nos ha nacido un niño.
Porque nos ha nacido un niño, dice, se nos ha concedido un hijo. Y luego dice, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y luego dice, y se extenderá su soberanía o su reino o su gobierno, y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, dice, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Dale un aplauso al Señor, familia, y así te puedes sentar en la presencia de Jesús. Qué gusto hoy tenerte por acá, familia. Hoy quiero hablarte de la profecía que se cumplió acerca de la venida de Jesús a esta tierra. Antes que llegase esa noche de Navidad, esa noche santa, esa noche, familia, solemne, donde llegó el Mesías a este mundo, el Rey de Reyes, el Rey de los judíos, que con tanto anhelo y anticipación esperaban su llegada. Llegó una profecía 700 años antes y nos habló, Fabián, de cómo Jesús iba a llegar a este mundo. Se habla de un reino, se habla de un rey, se habla de un gobierno, se habla de dominio, se habla de poder. Pero cuando esta profecía se cumple, el gobierno no estaba sobre sus hombros. Solo estaba el peso de un mundo en caos. Solo había una escena de una parejita que no estaba ni casada, que estaban tratando de encontrar la solución, la manera y a entender lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Este es el misterio de la historia de Navidad, que el Rey de Reyes entró entre lo más vil, entró a este mundo, familia, en lo menos esperado. Aquel que reina por encima de los cielos por primera vez estaba en los brazos de una jovencita. No estamos seguros cuánta edad tenía, pero era una doncella virgen que no había conocido joven, no estaba casada con su novio, estaba comprometida, si lo podemos decir así. Aquel que formó las galaxias por primera vez se estaba dejando cargar en los brazos de una jovencita. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios, el deseo más grande que ha tenido es que nosotros lo pudiéramos conocer, que podamos tener acceso a su presencia, conocer su amor, su bondad, su gracia, su poder, su perdón. Su reino no vino por fuerza, vino con presencia. Esto quiere decir que Él, familia, su reino no empieza con un trono, empezó con un pesebre. Y esto, familia, llega a entender que entonces su jornada no empieza con una corona sobre su cabeza, empieza con humildad en su forma de ser. Hoy, este día, quiero predicarte del tema que he titulado El Rey del Pesebre. Diga conmigo, el Rey del Pesebre. A ver, dígalo otra vez así como que ya almorzó. El Rey del Pesebre. Eso, qué bonitos alumnos tengo. El Rey del Pesebre. El Rey del Pesebre nos recuerda, familia, que el poder más grandioso de Dios es revelado no en su diestra, no en su gobierno, ni en su dominio. Está revelado en su humildad. Está revelado en su humildad. Hoy te quiero compartir un pensamiento clave y quiero que lo anotes en tus notas. Púntalo por ahí, por favor. Jesús no vino, familia, a tomar un trono. Jesús, ¿sabes a qué vino? Vino a enseñarnos cómo llega el reino a la tierra. Vino a enseñarnos cómo llega el reino, no a través del poder, no a través de un poder que nosotros estamos exigiendo, sino a través de la humildad, familia, que tú y yo abrazamos. Jesús, cuando vino a este mundo, familia, Él no vino a través de un dominio político, ni de reconocimientos de hombres, ni reconocimientos terrenales. Él vino a revelar que el reino se mueve de una manera completamente diferente a la mentalidad de este mundo, que su poder no está, familia, expuesto a través de fuerza, sino a través de rendimiento, que su autoridad no está comprobado en demandas de honra, sino en ofrecer su vida por los demás.
más. Hoy vivimos en un mundo, familia, donde está obsesionado con subir a la cima, ver quién es el que puede más. Hoy vivimos en el mundo de la comparación y de la competencia. Everybody wants to keep up with the Kardashians, wants to keep up with the Jones. Todo mundo está en la competencia. Fíjese, vivimos en una cultura tan tóxica donde compramos cosas que no podemos con dinero que no tenemos para poder, familia, complacer a gente que no queremos. ¿Estás acá todavía o ya te fuiste? Si estamos acá, familia. Vivimos en un mundo donde estamos consumidos en la comparación y en la competencia. Hay gente que tú aceptaste en tus redes sociales que te siguen, que tú sabes que no te quiere. Dices, sas culebras, para que sepas que ando en Cancún y ya tengo 10 días acá. Come on, somebody. Y no me han cartado la luz. Ay, si estás acá, nosotros seguimos personas y dejamos que gente nos siga nomás para que vean lo bendecido que Dios nos ha dado. Porque vivimos, hermana Leti, en un mundo donde la cultura está consumida por la competencia y la comparación. A ver quién tiene más, a ver quién puede más, a ver quién compró más, a ver quién hizo más, a ver quién corre más fuerte. Sin embargo, Jesús nos enseña lo opuesto en la cultura de su reino, que su reino no está en subir a la cima, sino es bajar, familia, en el valle, ser lo más bajo. ¿Por qué? Porque es aquí donde nos damos cuenta que el pesebre se convierte en el mensaje de cómo Dios reina en la tierra, que su reino empieza con humildad, que crece a través de rendir y es revelado a través del amor y del servicio. Él no vino para arrebatar un reino, Él vino para mostrarnos que en el reino, familia, el poder y la autoridad viene en cuanto nosotros aprendemos a rendir nuestro corazón y abrazar la humildad. No viene cuando nosotros nos ponemos la corona en la cabeza, no, viene cuando aprendemos a reinar con humildad. Por eso el mensaje de la Navidad no tiene nada que ver, familia, con pinos y con regalos y con moños rojos y con un Santo Claus y con venados, y eso no está peleado con esto. La Navidad, ¿sabe qué tiene que ver? Tiene que ver con un mensaje de una postura donde el Rey de Reyes y Señor de Señores dejó su trono y vino a esta tierra y nació en un pesebre. No porque estaba pobre, por favor déjeme explicarle y no me malentienda. El Mesías no es ningún pobretón. El Mesías no es nadie que quizás pudiéramos decir, él no nació en un hotel de 5 estrellas o 5 diamantes porque no tenía con qué pagarlo. Si él pudiera tener la tarjeta negra del American Express, la tendría. Yo te vengo a decir, él no es cualquier Dios. Él es el Rey de Reyes, Señor y señores, el cual dijo en el Antiguo Testamento, mío es el oro y mío es la plata. Este es el Dios que dijo, si yo tuviera hambre, a ti no te lo pediría, porque mío es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Él es todopoderoso. Él toma lo que no siembra, él cosecha lo que no sembró, él coge lo que no es de él y nadie le puede decir absolutamente nada. Él es Dios, Dios solo, y fuera de él no hay nadie en quien pueda salvar. Alguien dele gloria al Rey todopoderoso. Y ese Rey se envolvió en carne y vino aquí a la tierra y nació una Navidad. Y esta Navidad, familia, tiene que ver con una historia revolucionadora. La Navidad es una historia revolucionadora. ¿Sabes por qué? Porque su reino vino a través de humildad. Él llegó no para reflejar, familia, altanería, soberbia, narcisismo. No, él vino para poder reflejar su naturaleza misma. Él pudo venir, familia, con altanería, pero no lo hizo. Él no vino con altanería, él no vino con soberbia y orgullo y egocentrismo. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos tan fracturados para poder alcanzarlo. Él no vino a la forma distante porque le estábamos tú y yo tan heridos que no pudiéramos encontrarlo. Sin embargo, él no vino elevado por encima de nosotros, por encima de la humanidad. Él se humilló ante la humanidad para nosotros poder tener acceso a él. El pesebre no habla de un Jesús y de un rey pobre. El pesebre habla de una humanidad pobre. Él nació en
en un pesebre para darnos a nosotros acceso a su presencia. Él nació en un pesebre no porque no tenía dinero, y no porque no había un palacio, y no porque no había un ejército, y no porque no había una fortaleza. Él nació en un pesebre porque no habla de él, habla de la humanidad que necesitaba desesperadamente a un Dios que pudiera salvarnos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos acá. El rey no descendió para impresionarnos, descendió para que nosotros nos pudiéramos acercar hacia él. Ese ha sido su deseo siempre, Cristal. Hermana Maritonia, ese siempre ha sido su deseo, de tal manera que dice: allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Y de eso se trata la historia de la Navidad. Y esto nos lleva directamente a nuestra primera verdad de este mensaje. Hay 3 verdades que quiero compartirte, y la primera es que el rey bajó para que nosotros pudiéramos acercarnos. Me encanta esto. ¿Sabes por qué, Celia? Me encanta porque esto habla no de él, habla de nosotros. Por favor, no malentiendan, porque podemos malentender, porque vimos a un niño Jesús en un pesebre y decimos: pobrecito él. No refleja su reino, y no refleja su majestad, y no refleja su dominio. Refleja qué tan fracturada estaba la humanidad, refleja qué tan pobre estábamos nosotros, porque escrito está: él dejó su riqueza para que en su pobreza tú y yo pudiéramos ser enriquecidos. El rey bajó para que nosotros pudiéramos acercarnos a él. La belleza de esta historia es que Dios, familia, no anunció su cercanía a través de realeza y de poder. Él no demostró, familia, su amor de una manera, familia, lejana. Lo hizo de una manera tangible y posible. Así que cada vez que tú dudas que no te puedes acercar a Dios, cada vez que tú dudes que Dios no se acerca a ti, acuérdate de la historia de Navidad. Nació en un pesebre donde un asno se acercó ahí pensando que era el lugar donde podía comer, y se encontró que estaba un bebé en su pesebre. Ay, cada vez que dudes que no puedes acercarte a Dios, y cada vez que el diablo te susurra a tu oído y te diga: Dios no se acerca a ti y Dios no te hace caso, dile al diablo y a su desgraciada abuela y toda su parentela miserable: si nació en un pesebre, cuánto más no está en esta casa, cuánto más no me da acceso a su presencia. Por eso dice el escritor de los Hebreos: corre confiadamente al trono de la gracia, donde vas a encontrar gracia para el oportuno socorro. Alguien dele gracias a Dios por el acceso. If you ever doubt how close God is willing to get to you, always just go look back to the night Jesus was born. El rey, familia, que vino a lo más bajo, sabes que cumplió su misión de una manera distinta. No nació en un palacio, no nació en lo privilegiado y lo prestigioso, no nació en donde estaba protegido, simplemente en una granja y en un pesebre, con una parejita joven que estaban tratando de darle sentido a ese momento tan santo, donde un bebé estaba envuelto en pañales. La Biblia, familia, capta esta escena tan milagrosa y tan humilde, familia, de que el más grande rey haya entrado a un lugar tan pequeño. Esto es impresionante. Nos dice el Evangelio según San Lucas, nos cuenta la historia en el capítulo 2, verso 2 al verso 7. Dice de esta manera: este primer censo se hizo siendo el gobernador tal de Siria. Iban todos para ser empadronados. Dice: cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María y su mujer despojada con él, la cual estaba encinta, o sea, embarazada. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea que ya iba a nacer el bebé, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió ¿en qué cosa, familia? En pañales,
Y lo acostó ¿dónde? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Note, familia, la intencionalidad de Dios. Jesús pudo haber nacido donde sea. Pudo haber nacido en un palacio, Él pudo haber nacido en una fortaleza, Él pudo haber nacido en un templo. Vaya, Él pudo haber nacido en la casa del emperador de esa época. Pero ¿sabes por qué escogió el pesebre? No porque es pobre. ¿Sabes por qué escogió el comedero de los animales y la cueva donde estaban los animales en aquella granja? Porque para Dios es importante la proximidad, porque Él sabe que si el hombre se acerque a Dios y crea que le hay, va a haber galardonador, va a haber recompensa. Porque ¿sabes por qué para Dios es tan importante la proximidad? Porque la proximidad produce pasión. Jovencitos que andan de noviecillos por allí, tengan cuidado con estar siempre juntos, porque produce la proximidad pasión. Sí, Dios sabía, si me hago accesible a la gente, van a ser libres. Si me hago accesible a la humanidad, van a ser sanos. Si me hago accesible a la humanidad, van a ser transformados. Por eso fue que escogió un pesebre. ¿Sabes por qué? Porque si hubiera escogido un palacio, familia, nos hubiera mantenido distantes de Él. Si hubiera escogido un trono, nos hubiera mantenido intimidados por Él. Si hubiera escogido una fortaleza, nos hubiera mantenido inalcanzable de Él. Pero escogió un pesebre, no porque era un rey pobre, no porque era un rey miserable, no porque no tenía dinero, sino porque quería que tú y yo pudiéramos tener acceso hacia Él, que cualquier persona pudiera entrar. Los pastores llegaron allí, la gente quebrada pudo entrar, María y José pudieron entrar y cargarlo, los sucios y los limpios pudieran tener acceso, los ricos y los pobres, los educados y no educados, cualquier raza humana pudiera tener acceso a su presencia. Un trono mantiene a los descalificados fuera, pero el pesebre invita a los indignos, a los pecadores, a los fracturados, a los homosexuales, a las lesbianas, a los adúlteros, a los mentirosos, a los drogadictos, a los alcohólicos, poder tener acceso a su presencia y en su presencia encontrar solución para sus vidas. Alguien dele gracias a Dios. Diga conmigo: acceso. Porque nació en un pesebre, no porque es un Dios pobre. No, por favor, no malentienda eso. Nació en un pesebre porque solo de esa manera pudiéramos nosotros tener acceso a tal grandeza como este Dios. La primera Navidad es el mensaje que Dios predica sin palabras y lo hace con posición. Yo soy un rey que vino, me bajé a lo bajo para que el pueblo se pudiera acercar. Por eso dice Juan el capítulo 1 verso 14, Jesús hablando, dice que el principio, dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué hizo el verbo? Habitó. Diga conmigo: habitó. Pero ¿dónde habitó? Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como lo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él no vino, familia, a habitar por encima de nosotros. No, dice que Él habitó entre nosotros. Él habitó entre nosotros. Dios no tuvo miedo, familia, del mugrero que había en la humanidad. Él no está intimidado de tu pecado. Él no está intimidado de tu quebratura, porque mamá te dejó, papá te dejó. No, Él no está intimidado por eso. Él se mueve, familia, aún en las áreas más caóticas, en las áreas más tremendas y más sucias. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra: tú no tienes que subir acá donde estoy yo, déjame yo bajar donde tú estás. El mensaje de Navidad es que Cristo, el Rey de Gloria, no esperó que tú subieras a su perfección. Él descendió a tu imperfección para que tuvieras acceso y a través de Él pudieras ser perfeccionado. Somos justificados por Él, somos perdonados por Él, somos santificados por Él, somos mejores por causa de Él. Alguien pueda darle gracias a Dios porque ya no eres la persona que eras antes, porque a lo mejor no eres lo que quieres ser todavía, pero gracias a Dios ya no soy lo que era, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas, lo pasado, lo presente y lo futuro son hechas. ¿Dónde está la gente nueva?
El rey nació para reinar, no a la distancia, sino en humildad, para que tuviéramos acceso a su presencia. Su posición fue su más grande victoria. Y eso nos lleva al punto número 2, familia, la estrategia de Jesús, porque su humildad fue su estrategia para derrotar la oscuridad. Su humildad, esto que nosotros vemos de la escena del pesebre, un rey en un pesebre, qué paradoja tan extraordinaria, ¿no? Un rey nacido en un pesebre. Pudiéramos pensar que el rey del cual se profetizó el profeta Isaías, lo estamos esperando en el palacio, lo estamos esperando en la casa del emperador, lo estamos esperando que nazca en un templo lleno de columnas de mármol y pilares de oro y de plata. Pero sin embargo vino a nacer en una granja y dentro de un pesebre. ¿Qué sería la estrategia de eso, Carla? Pues era una estrategia para derrotar a Satanás. Mientras que Satanás estaba viendo el templo y estaba viendo el tabernáculo y estaba viendo el palacio y se voltaba a ver a la casa del emperador para ver de dónde iba a venir el Mesías. ¿Sabes qué? Yo creo que si Jesús pudiera haberlo dicho, le hubiera dicho a Satanás: ¡sas, culebra! Mira por dónde te llegué, por donde menos lo esperaba. Llegó de donde menos lo esperaba. ¿Sabes por qué? Porque su humildad fue la estrategia para derrotar la oscuridad de Satanás. Esto es verdaderamente algo asombroso, que Jesús, el Rey, utiliza la humildad como la arma más poderosa del cielo. Y nosotros acá, familia, si algo tenemos que aprender de la Navidad, es precisamente de esa estrategia. Debemos de aprender de la estrategia, y la arma más poderosa que tenemos en la tierra no es la altanería, no es que tanto dinero tú tienes y el Gucci, Prada y Balenciaga que tú te pones. No es eso. ¿Sabes cuál es el arma que desarma y desplaza la oscuridad? ¿Cuál es la arma que derrota a Satanás y a su reino? Es la estrategia de Jesús. Se llama humildad. El pesebre nos enseña exactamente que el rey escoge guerrear esta guerra de las tinieblas no con altanería, no con fuerza, sino con humildad. No fue por elevarse por encima de la humanidad, sino fue despojarse de sí mismo, vaciarse de sí mismo. Por eso Pablo el apóstol nos dice de la humildad de Jesús: no es un momento, es la naturaleza de su reino. No es un momento, es como Él es. Esto no es un momento que ocurrió, no, esto es quien Él es. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Filipo en el capítulo 2 verso 5: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Se humilló. La estrategia de Jesús fue la humildad para derrotar a nosotros. Nomás nos cae el income tax, familia, en febrero y ya nos creemos la gran garza, la última Coca-Cola en el desierto. Nos creemos un pan de la chapa, pan concha de la chapa. Ya nomás nos cae un chequecito así que raspe y ya nos creemos la gran. Ya nomás traemos una bolsita así que tiene un loguecito ahí, quién sabe si será verdad o no, y te la pones por enfrente y hasta caminas así como que. No las de aquí, las de la otra iglesia. Pensando que eso es como nosotros reinamos, pensando que eso es como nosotros gobernamos. Por favor, iglesia, Navidad, ¿sabes de qué se trata? Se trata de una estrategia que Jesús usó para derrotar a Satanás. Se llama la humildad. Jesús, su primera arma no fue una espada, fue saber cómo rendirlo todo. Su primera estrategia no fue el dominar, fue la humildad. Su primer acto de victoria, familia, no fue el conquistar, fue aprender a cómo poner su vida por los demás. Por eso se le dice: ¿sabes qué? Él se vació, Él se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Por qué, familia? ¿Por qué un rey haría esto? Porque sabes una cosa, el enemigo, si nunca el enemigo hubiera visto la humildad así, familia, el infierno nunca hubiera sabido cómo poder moverse. El infierno, familia, se hubiera prevalecido. Si Jesús no hubiera hecho esto, el infierno hubiera prevalecido. Pero sin embargo, Satanás no intentó
entendió este poder, porque Satanás piensa que el poder más grande es llegar a la cima. Satanás piensa que la posición más alta es cuando estás arriba. Él no sabía que el poder más grande está cuando logras caer hacia abajo, cuando logras humillarte hacia abajo. Aquí es donde está el poder, aquí es donde está la victoria, porque el que se humilla es el que Dios exalta, pero el que se exalta es el que Dios humilla. Dijo el Señor: si allá arriba haces tu nido, de allá de arriba te voy a bajar. Por eso, familia, Jesús sabía que su estrategia esa Navidad iba a ser la humildad. Y el mensaje de esta Navidad es que no nos olvidemos. No nos olvidemos, familia, que Navidad no se trata de venados y regalos y luces. Y eso no está peleado con lo otro, por favor entienda eso. Pero ¿de qué sirve tener todo eso si nos olvidamos del mensaje de Navidad? ¿Y cuál es el mensaje de la Navidad? El mensaje es la postura de un rey que nació en un pesebre. Qué paradoja, ¿no? What a paradox. Qué paradoja. Y no lo hizo porque no tenía con qué. Lo hizo porque era una estrategia. Por lo cual dice Filipenses 2:9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó porque muchas de las veces pensamos que si llego a la cima voy a ser poderoso, si llego a la cima voy a ser coronado. Su humildad fue lo que lo coronó. El saber cómo rendirse fue lo que lo entronó. El saber cómo llegar a lo más bajo fue lo que lo hizo, familia, lanzarse en ser el Rey de Reyes y Señor de señores. Yo no sé dónde te encuentras en tu vida hoy, pero el Dios que yo sirvo, el mismo que trajo gloria de un pesebre, es el mismo Dios que puede sacar gloria de esa situación. Es el mismo Dios que puede traer un rey de un pesebre. Es el mismo Dios que puede sacar salvación de solamente rendirte, porque Él trae propósito de los lugares más bajos de tu vida. Yo le doy gracias a Dios que me encontró en lo más vil y lo más oscuro de mi vida. Fue cuando Dios me encontró a mí tirado en la orilla del camino, fracturado y derrotado. Llegó como una grúa, me levantó y me arrastró a casa, me restauró, me reparó y me hizo útil para su gloria. Esto es lo que Dios hace, porque su humildad es la estrategia que Él utiliza para derrotar la oscuridad. Nunca pienses que si llegas a la cima es cuando vas a estar victorioso. Te darás cuenta que cuando llegues arriba, todo este tiempo la grandeza no estaba allá, la grandeza estaba abajo. La grandeza estaba abajo. Esta Navidad el rey del pesebre nos enseña que la estrategia para derrotar la oscuridad está en la humildad. Y esto nos lleva luego al punto número 3, la verdad número 3. ¿Y cuál es esa? Que el rey del pesebre no solamente nos expone y nos predica de esta postura, nos invita, nos llama a su forma de vida del reino. Nos llama a que tú y yo vivamos esa misma forma esta Navidad. ¿Sabes de qué se trata el mensaje? Se trata, familia, de poder comprender que el reino del Señor tiene un estilo de vida, que el reino del Señor Jesucristo tiene un estilo de vida. Nosotros tenemos que regresar a la profecía y declarar lo que este rey iba a hacer. Aún antes que el rey llegara se estaba declarando lo que él iba a hacer, pero cuando llegó, hermana Leti, no llegó como lo esperaban. Isaías, familia, está hablando de un hijo y está revelando su gobierno y su reino que iba a ser definido a través de grandeza, y nos habla de cómo ese reino se iba a reflejar a través de nosotros. El estilo de vida de Jesús nos llama a ti, a mi familia, aún años y siglos y décadas después de su nacimiento, a que nosotros seamos personas que vivamos de la misma manera. Este es un estilo de vida. Navidad no es, familia, no es una celebración, es un estilo de vida. Navidad no es un día en el calendario, es un estilo de vida. Navidad no es una agenda, familia, donde nos reunimos con familia para abrir regalos y celebrar y darnos unos a otros. No, Señor.
Señor, es un estilo de vida de cada mes, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y llegando diciembre volvernos a recordar. Esto es una postura de victoria que nos ayuda a reinar, que nos ayuda a vencer, que nos hace ser victoriosos, que nos pone por cabeza y no por cola, que nos pone encima y no debajo. Este es un estilo de vida que nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, de fortaleza en fortaleza, hasta ver en Dios en Sion. Navidad es un estilo de vida. Es un estilo de vida, familia. Y este es el estilo de vida al cual Jesús nos llama. Este es el estilo de vida al cual Jesús nos llama. La revelación de Isaías 9:6 que dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. No te dice el gobierno o la soberanía reposará sobre sus hombros, y se darán estos nombres. ¿Y cuáles son los nombres que se le dieron? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Isaías no está solamente describiendo lo que este rey sería. Él está describiendo el tipo de reino que fluiría a través de su naturaleza, lo que las personas que pertenecerían a este reino, cómo serían. El pesebre, familia, es el inicio de un reino que no se arrebata por fuerza, por temor y dominio. Es un reino, familia, que se manifiesta con un estilo de vida. Y por eso dice Isaías 9 verso 7: y se extenderán. Diga conmigo: se extenderán. Se extenderán su soberanía, se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. ¿Sabes qué está diciendo el profeta? Está diciendo el profeta, a través de estas personas que viven la Navidad, un estilo de vida. ¿Sabes qué van a hacer? Extienden el reino de Dios sobre la tierra, expanden el gobierno de Dios. No expandes el reino de Dios así como que tú eres la última Coca-Cola en el desierto. Eso no hace que el reino se extiende. El reino se extiende, ¿sabes cómo? Se extiende el reino, familia, cuando nace Jesús en nosotros, y el estilo de vida de Jesús se empieza a reflejar en nuestra vida. El rey vino aquí, familia, para que nosotros supiéramos cómo servir a los demás, para que nosotros supiéramos cómo rendir nuestra vida, para que nosotros supiéramos la generosidad, el amar, el cargar su presencia en los lugares oscuros con la gente fracturada. Es por eso que me encanta nuestra visión, porque nuestra visión nos motiva a nosotros a hacer la diferencia a través de servir a los demás, porque eso refleja la vida del rey del pesebre, que vino a este mundo no para mostrarse y comprobarle yo no tengo que comprobarle a nadie absolutamente. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios, y la gracia de Dios no ha sido en vano en mí. Mi trabajo es simplemente reflejar el estilo de vida del rey del pesebre. Así que esta Navidad, Dios no solamente nos está invitando a celebrar su llegada, nos está invitando, familia, a imitar su carácter. Algunos de nosotros nos encontramos en unos lugares bajos en esta temporada, bajos en tus emociones, en tus finanzas, en tu fe, en tu familia, en tu confianza. Pero escúchame, si Dios puede cambiar un pesebre en un cuarto de trono, si Él puede cambiar un lugar bajo en un lugar de lanzamiento, si Dios puede coronar la humildad, Él puede exaltar tu vida. Si Dios puede reinar en un pesebre, Él puede reinar a través de esa condición que está. Pero esta Navidad, el mensaje es que Navidad no es una fecha en el calendario, es un estilo de vida a la cual fuimos invitados. Jesús no escogió el pesebre porque era pobre, escogió el pesebre porque vino a servir. Y solo en el pesebre podíamos nosotros tener acceso a un Dios inaccesible. Hoy quiero invitarte que te pongas de pie. Y al ponerte de pie hoy, este día, yo no sé cuántos estamos listos en este diciembre, donde todos estamos con un ajetreo de que el árbol ya lo pusiste, no lo decoras, tienes que ir a comprar regalos. Hay mucha gente en la Walmart, hay mucha gente en la JCPenney y en el Marshalls y el Ross y todo este rollo, y vas y vienes y las filas están bien largas, y mejor lo vas a ordenar, y lo ordenaste y llegó mal y llegó quebrado porque el del correo nomás te lo aventó ahí en la puerta, y bueno, es un caos. Pero en medio de todo eso, acuérdate que Navidad
no es una fecha solamente, es un estilo de vida que se celebra. ¿Por qué? Porque este rey, el rey que tú y yo servimos, el rey que nació para reinar, familia, bajó para que nosotros pudiéramos acercarnos. Número 2, su humildad fue su estrategia para derrotar la oscuridad. Y número 3, este rey del pesebre nos llama a ti y a mí a esa forma de vida del reino, una vida de humildad. Y por eso hoy quiero invitarte que ahí donde estás cierres tus ojos y le digas conmigo en alta voz: Señor Jesucristo, en esta hora te doy gracias que dejaste tu trono y viniste a salvarme. Pero esta Navidad no quiero que sea una fecha que celebro, quiero que sea un estilo de vida que vivo. Hoy alcanzo a comprender que el mensaje de Navidad es una postura del corazón. Y hoy, este día, abrazo esa postura, abrazo este estilo de vida, porque quiero reflejar tu amor, tu gracia. Quiero representar lo que tú eres, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Dale ese fuerte ese aplauso al Señor. Diga conmigo: el rey del pesebre. ¿Cuántos se van con la mentalidad ahora de que Jesús no nació en un pesebre porque pobrecito? No, nació en un pesebre para darnos acceso a nosotros. El pesebre no habla de Él, habla de nosotros. El pesebre no habla de su grandeza, habla de nuestra bajeza. Y Él bajó para darnos a nosotros acceso, porque fue suficientemente humilde para derrotar lo que nos tenía esclavizado. Pero termina el mensaje diciendo: quiero que tú vivas esta vida también, porque ahí es donde está la victoria. La victoria no está acá en la cima, la victoria es que aprendamos a vivir acá. Como dijo Jesús: el que quiera ser más grande entre ustedes tiene que aprender a ser el siervo de los demás. Hoy, este día, no quiero bajar de esta plataforma sin antes darte la oportunidad de aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, si todavía Él no es tu Salvador. Porque para eso vino esta Navidad. Él vino para salvarte, para redimirte, para hacerte libre. Por eso hoy lo único que tienes que hacer es esta oración juntamente con la iglesia, y dile de todo corazón: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y mi pecado me ha alejado de ti. Hoy me rindo delante de ti, te pido perdón y acepto tu sangre que me limpia de todo pecado. Te abro mi corazón. Hoy sálvame, porque te confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Hazme hoy una nueva criatura, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos, familia, dale un fuerte aplauso al Señor. Celébralo, celébralo, celébralo. Celébralo, celébralo, celébralo. Y quiero decirte, dile a 3 personas: vamos a vivir la Navidad de esta temporada. Vamos, dígaselo, dígaselo.